Dios magepe mguktekech yamza agdokot kadok nyak ko yam na ish na viatem chat beschef yamo hanoshko sheven bicam pueblo es yam agay na rohom al licenciado Andrés Manuel López Obrador ko yam timiti hach es amakshen andoy pechzoy mud pa pueblo yaki es mud pa tuk hanoshko die ich ben ja mogen nou wim de kopnen dus mugtekech mit zendekech kodungtekech yama agdokot kadauken nyak mahwin kaha. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Con su venia, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quiero en primer lugar sumarme a esta expresión de dolor por el lamentable fallecimiento del profesor Agustín González Estrella, gobernador tradicional de este heroico pueblo de Bicam, quien ha vuelto a la madre tierra y hoy descansa junto a sus antepasados en las faldas del Cerro del Bacatete, con la conciencia del deber cumplido, como lo dice el juramento yaqui. A 488 años de la llegada de los conquistadores a estas tierras del norte de México, conocido como Aridoamérica, venimos hoy a honrar la digna historia de resistencia y dignidad del pueblo yaqui. Y quiero recordar cómo durante dos periodos muy importantes en su historia han luchado, han perseverado y han defendido su sagrada tierra, territorio y agua. Recordar la firma del acuerdo de paz en el año de 1533, en el año de 1610, cuando se firma el acuerdo de paz con el capitán español Diego Martínez Urdaide, y después esto se retomaría el 15 de mayo de 1897, cuando su líder histórico, Juan Maldonado Tetaviate, firma la paz en la estación conocida como Ortiz, con el general Francisco Peinado. Esto son dos muestras históricas de las gestas de resistencia y lucha del pueblo yaqui. Y sobre esta base, ya en la era posrevolucionaria, surge el destello de esperanza con las decisiones que toma el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, quien en 1937 y 1940 determinó restituir al pueblo yaqui sus tierras y aguas, que hoy constituyen el fundamento más sólido de sus reivindicaciones ancestrales. Por eso quiero agradecer la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en este
histórico acto. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos acá en Bican, Pueblo. Hermanas y hermanos, conscientes de estos profundos agravios, de su heroica tenacidad y espíritu de lucha, el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en ocasión de su visita al pueblo de Potam el día 26 de octubre del año 2019, acordó, junto con sus autoridades, construir el plan de justicia del pueblo yaqui. Esta decisión por sí misma constituye un hito en la historia del pueblo yaqui y de los pueblos originarios de México, porque por primera vez se planteó alcanzar una solución de fondo al despojo territorial y a los agravios al pueblo yaqui, y se puso como horizonte hacer justicia para devolver su dignidad y el reconocimiento de sus derechos inalienables. Siguiendo la premisa juarista de que nada por la fuerza, todo con la razón y el derecho, se acordó construir el plan de justicia del pueblo yaqui mediante un proceso de diálogo respetuoso con sus autoridades tradicionales. Como nunca había sucedido, aquí se presentaron los titulares de cada una de las dependencias del gobierno de México. Hicimos a un lado cualquier vestigio de decisión vertical y unilateral, dando paso a una construcción colectiva de propuestas y soluciones. De manera muy respetuosa, en sus guardias tradicionales, fuimos construyendo cada uno de los acuerdos que hoy el señor presidente de la República firmará con los 8 gobernadores tradicionales del pueblo yaqui. Y es justamente estos acuerdos la columna vertebral del plan de justicia del pueblo yaqui. Y quisiera destacar de manera importante los acuerdos sobre la tierra y el territorio. Una vez que se hicieron los recorridos en lo que ellos conocen como sus puntos naturales. Y sobre esta base se ha acordado resarcir al pueblo yaqui más de 20,000 hectáreas de tierras para cumplir plenamente el acuerdo y la resolución del general Lázaro Cárdenas del Río. Como un primer acto para honrar este compromiso, hoy el presidente de México firmará el decreto por el que se devuelven al pueblo yaqui 2,943 hectáreas para que sean parte de su patrimonio territorial a título colectivo, a título comunal. Asimismo, con la coordinación de la SEDATU, de todo el sector agrario, se han iniciado los procedimientos de declaratoria y asignación de tierras nacionales. Esto es un paso muy importante que se hará a través del diálogo con los presuntos pequeños propietarios y posesionarios, y con ello garantizar la integridad territorial del pueblo yaqui. Un segundo tema muy importante es lo que tiene que ver con el derecho al agua, y una primera decisión que se ha tomado es la construcción del acueducto yaqui, que tendrá una longitud de 158 kilómetros, que va a ir desde la presa de Loviachic hasta las Guásimas, hasta Bahía de Lobos, y con ello vamos a resolver el problema de la falta de agua potable para consumo humano aquí en el territorio yaqui. Y en un acto sin precedentes en la historia de nuestro país, hoy el presidente firmará el decreto por el que se crea el distrito de riego número 18
y su inmediata transferencia al pueblo yaqui. Este distrito de riego, hermanas y hermanos, será administrado directamente por el pueblo yaqui a través de una comisión que ellos han creado. Este distrito de riego tendrá una superficie de 126.259 hectáreas, de los cuales 61.223 serán irrigables con un volumen de 673 millones de metros cúbicos. También se analiza las acciones para devolver el agua al sagrado río Yaqui, de modo que se pueda recuperar el ecosistema y también fortalecer la cultura y la espiritualidad del pueblo yaqui. Y con esto, hermanas y hermanos, estamos honrando lo que estableció el general Lázaro Cárdenas del Río al reconocer el 50% de las aguas de la cuenca del río Yaqui para el pueblo yaqui. También se están realizando un conjunto de acciones para garantizar bienestar y desarrollo al pueblo yaqui. Aquí en Bicampueblo se está construyendo ya la Universidad del Pueblo Yaqui. En Bicam Estación se va a construir el hospital regional y 6 unidades médicas rurales en todas las comunidades yaquis. Y también en este momento, señor presidente, quiero informarle que nos están escuchando a través de la radiodifusora cultural indígena que lleva por nombre La Voz del Río Yaqui. Esto es muy importante porque además de los servicios sociales que presta, va a fortalecer, va a trabajar para que se fortalezca la cultura, la lengua, la cosmovisión, el pensamiento ancestral del pueblo yaqui. Por todo esto, está previsto una inversión inicial de 11.600 millones de pesos, de los cuales en este año ya se está ejerciendo 1.500 millones de pesos. Este es, pues, hermanas y hermanos, el significado del plan de justicia del pueblo yaqui, y con ello iniciamos una nueva era de paz y justicia en el que son respetados a cabalidad los derechos inalienables de nuestros pueblos. Y también con esto, señor presidente, como usted nos lo ha encargado, estamos poniendo en práctica este principio de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas, que es el alma y espíritu de la cuarta transformación de la República. Y aquí, como ha dicho el gobernador Alfonso Durazo, cobra sentido la afirmación de que la paz es fruto de la justicia y que hoy estamos sembrando en esta bendita tierra una semilla de esperanza que dará fruto, abundantes frutos a las generaciones futuras. ¡Viva el heroico pueblo yaqui! ¡Vivan los pueblos originarios de México! ¡Viva la cuarta transformación de la República! Amigas, amigos,
compañeras, compañeros, autoridades tradicionales de los pueblos yaquis, representantes de las distintas culturas, etnias, indígenas de nuestro país, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, antropólogo Salomón Natmat, ciudadano gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, amigas, repito, amigos todos. Durante los 34 años del Porfiriato, de 1876 a 1911, las comunidades indígenas padecieron la más brutal represión que se haya registrado en la historia de México. En casi todo el periodo porfirista, el ejército asesinó a indígenas que defendían sus tierras comunales y se negaban a convertirse en peones de minas o de haciendas. En 1895, Porfirio Díaz mandó a desalojar a los totonacas de sus comunidades cercanas a Papantla, Veracruz, con la intención de hacer valer una adjudicación de supuestos terrenos nacionales a favor de su suegro, Manuel Romero Rubio. Este infame operativo consistió en el envío de soldados de línea que, según John Kenneth Turner, mataron a unos 400 indígenas, incluyendo mujeres y niños. Así, o más terrible, fue la represión que sufrieron los rarámuris de Temochic y Temozachic en Chihuahua en 1891 y 1892, al ser despojados de sus tierras. De igual manera, durante muchos años se mantuvo una cruel guerra de exterminio contra los mayas de la península de Yucatán y los yaquis, mayos y seris en Sonora, con justificaciones racistas. Todos fueron tratados con brutalidad. Para las élites porfiristas de entonces, los pueblos indígenas simplemente significaban un obstáculo que impedía la modernización del país. El hacerles justicia a los yaquis, comentó un veterano de esa guerra, perjudicaba el progreso material de la nación. Cometiendo una injusticia, decía, se favorecía el progreso. Y el gobierno optó por lo segundo, es decir, por el progreso
sin justicia. Los pueblos originarios fueron considerados enemigos a los que había que someter o destruir. En cada uno de sus informes, en ese entonces semestrales, Porfirio Díaz rendía cuentas sin recato alguno de ese deplorable propósito. Por ejemplo, en abril y septiembre de 1900 habla de la rebelión de los yaquis, mayos y mayas, y expresa que han sido redobladas las medidas militares. El diputado Justino Fernández, que contesta el último informe de ese año, asegura que pronto terminará, lo cito, entre comillas, la insensata rebelión indígena, dada la severa represión que se le ha aplicado. En 1901, Porfirio informó que estaba a punto de aplastar la rebelión de los mayas de Yucatán. Al año siguiente los considera sin iniciativa, decía, para combatir, y los tacha de grupos errantes que resisten en la selva sin someterse. En 1903 informa que el estado de Campeche, donde también se habían rebelado los mayas, estaba prácticamente en paz. Esa paz de los sepulcros, la paz de la represión. En cuanto a los yaquis de Sonora, en 1902 dice que siguen resistiendo a pesar de la represión del Ejército Federal. Un año después afirma textualmente que prácticamente los ha sometido. Por último, en 1904 declara formalmente concluidas las interminables campañas de pacificación de Sonora y Yucatán. En la celebración del 2 de abril de ese año se otorga a Porfirio, cito, el gran cordón militar por haber concebido y llevado a buen término la campaña contra los indios salvajes de Yucatán. Es importante repetir y dejar en claro que las guerras de exterminio contra la población indígena tenían como propósito central el despojo de sus tierras, de sus bosques y de sus aguas. Así lo expresa el mismo Porfirio cuando en 1902 justifica la creación del territorio federal de Quintana Roo, hoy estado de Quintana Roo, sobre una extensa porción del estado de Yucatán, diciendo con toda crudeza, lo cito, que esa espaciosa zona del suelo mexicano, conquistada palmo a palmo a las tribus rebeldes que de ella se habían adueñado, se iban a entregar a la benéfica, estoy citando, influencia de los capitales. En la visión del dictador, los territorios donde vivían los indígenas desde tiempos inmemoriales
no les pertenecían. Y en el discurso oficial era de uso común la palabra salvajes, bárbaros, con esa concepción racista que se padece desde la llegada de los invasores españoles. También en los documentos oficiales, en los discursos, se repite una y otra vez la palabra represión. Las llamadas campañas contra los mayos y yaquis fueron en realidad una segunda conquista, no menos brutal que la de 1521. Una vez más, los bárbaros eran quienes con el uso de la fuerza despojaban y trataban como extraños a los dueños originarios de las tierras mediante una guerra cruel y dispareja para la cual el régimen adquirió las más sofisticadas armas de la época. En la obra El Porfiriato, la vida social, dirigida por Daniel Cosío Villegas, se afirma, sin considerar la represión de los mayas, cito, que el gobierno federal empleó 4,800 soldados contra los yaquis y 3,000 contra los mayos, o sea, la cuarta parte del Ejército Nacional de ese entonces. En cuanto a los asesinatos, aunque ningún autor llega a precisar un número exacto, el mismo Luis E. Torres, despiadado gobernador sonorense, reconoció en una entrevista que habían muerto en campaña 15,000 yaquis y 200 soldados, más otros muchos hombres, mujeres y niños que fallecieron en las infames deportaciones y por las condiciones de esclavitud a que eran sometidos en el sureste del país. En fin, esta guerra de exterminio no solo es la más inhumana prueba del carácter dictatorial del régimen porfirista, sino uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia patria. Para los conservadores, los insensatos, que todavía afirman que la Revolución Mexicana no sirvió de nada y que el pueblo estaba mejor con Porfirio Díaz, es importante en esta ocasión recordar algo que narra el historiador José Valadez sobre el inicio de la revolución en el sur de Veracruz, cuando el coronel magonista Cándido Donato Padua relata que andando en campaña lo encontró un grupo de familias yaquis en el sur de Veracruz, 25 hombres, 14 mujeres y un gran número de niños yaquis deportados que permanecían como esclavos en una hacienda azucarera y le pidieron que los liberara. Como no había espacio suficiente en la lancha en que se transportaba el grupo guerrillero, el coronel Padua les propuso llevarse únicamente a los hombres, pero estos, sus antepasados, le rogaron
que se permitiera a las mujeres y familias acompañarlos, porque si se las abandonaba en la finca, serían objeto de la furia de los capataces. Finalmente el coronel accedió y todo el grupo se puso en marcha, revolucionarios y prófugos, liberados. Ocuparon la nave en que habían llegado los rebeldes y un viejo lanchón, pero al día siguiente hubo la necesidad de abandonar las embarcaciones y emprender el camino a pie. Así eran los revolucionarios, puro corazón. Por cierto, muchos de ellos han sido olvidados y ni siquiera conocidos, aunque son entrañables héroes anónimos. Tampoco debe pasarse por alto que Francisco I. Madero, en su libro La sucesión presidencial, escrito en 1908, acusó al sonorense Ramón Corral de la guerra contra los yaquis. Ni debe olvidarse que desde los primeros días de su triunfo, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, buscó hacer justicia a estos pueblos, no sin enfrentar la oposición del gobierno provisional y reaccionario de León de la Barra. De igual forma, deben ser recordados por su solidaridad con estos pueblos yaquis el presidente Adolfo de la Huerta y sobre todo, como es de dominio público, el justo y patriota general Lázaro Cárdenas del Río, quien reconoció a los yaquis como los dueños originarios de un vasto territorio y les restituyó sus tierras y el agua, aun cuando con el paso del tiempo no se hayan ejecutado a cabalidad sus acuerdos y resoluciones. Vino después, como ya sabemos, un largo periodo de simulación e hipocresía en el que se hablaba de respeto a los pueblos originarios, pero se permitía su opresión, su explotación y el saqueo de sus recursos. Este régimen ha quedado atrás. El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias en contra de los yaquis ni de ningún otro grupo étnico o cultural de nuestro país. Por ello, ahora vinimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis. Primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el Porfiriato, aunque no solo durante esa dictadura. Y también estamos aquí para tratar de reparar en la medida de lo posible el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis, destinando recursos del presupuesto público para la dotación de tierras, garantizar el derecho y mejorar el aprovechamiento del agua, así como para llevar a cabo un programa integral para el bienestar de los pueblos. No estamos iniciando en este acto estas acciones.
Llevamos alrededor de 2 años trabajando de manera conjunta con las autoridades tradicionales y ya empiezan a verse resultados. Estoy seguro que en los 3 años que me quedan como presidente terminaré de cumplir con todos los compromisos que hoy estamos refrendando y acordando. De todas formas, voy a seguir visitando periódicamente los pueblos yaquis. Cada 3, cada 4 meses voy a estar recorriendo los pueblos para que se cumpla el plan de justicia a los pueblos yaquis, que podría resumir en 3 grandes e importantes acciones. Primero, el restituir sus tierras hasta en 20,000 hectáreas. Hoy ya firmé la entrega de 2,900 hectáreas y vamos a seguir entregando la tierra a los pueblos yaquis. Segunda acción, que no falte el agua para los pueblos y que se tenga agua suficiente también para la agricultura y que el distrito de riego lo administren las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis. Vamos a invertir solo en el plan hidráulico alrededor de 6,000 millones de pesos y es mi compromiso para que haya agua en los pueblos yaquis. Y tercero, ya empezamos con un programa integral para mejorar la situación en cada comunidad, en cada pueblo, con introducción de drenaje, mejorando las calles. Ya se han entregado alrededor de 1,500 créditos. No es crédito, es apoyo para vivienda, no es crédito. Y vamos a seguir apoyando para la ampliación, el mejoramiento y la construcción de vivienda. Y vamos a impulsar la educación. Y aquí está Zoé Robledo, porque en cada pueblo va a haber una unidad médica rural y vamos a tener un nuevo hospital del IMSS Bienestar. Y vamos a seguir con mejoras urbanas. Todo esto lo estamos haciendo primero en común acuerdo con las autoridades tradicionales. Nada se está haciendo sin consultar a las autoridades de los pueblos y nos están ayudando mucho. También hay un equipo del gobierno federal dedicado a cumplir este compromiso. El coordinador es el compañero Adelfo y él tiene el apoyo de todas las secretarías del gobierno federal. Pero ahora hay algo también muy importante que me da tranquilidad para que podamos cumplir los compromisos con los pueblos yaquis y también con el pueblo de Sonora. Me da
mucho gusto que ya esté de gobernador Alfonso Durazo. Que él también va a estar pendiente y me va a acompañar para que se cumpla todo, que no quede nada pendiente. Y tenemos que terminar en diciembre del 23, aunque si el pueblo lo decide, si lo quiere el creador, la naturaleza, la ciencia, pues yo voy a terminar hasta finales de septiembre del 24, pero ya estoy preparando todo para concluir las obras en diciembre del 23, para no tener nada pendiente, no dejar ninguna obra sin terminar, que yo me pueda ir con mi conciencia tranquila. Lo hago porque ya lo expresé, porque es un acto de justicia a sus antepasados, los yaquis, y es un acto de justicia a todos los pueblos indígenas de México, la verdad más íntima, más entrañable de nuestro país, de nuestra nación. Pero también lo hago por mis convicciones, por mis propias convicciones, porque desde hace muchos años he sostenido que por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, amigas y amigos.